Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El amor del pasado revive en una fiesta. Sinem Unsal sorprende a Ozan Akbaba y su hijo. ¿Qué dijo la madre ante este encuentro inesperado? Queridos amigos, hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que mezcla la ternura de un cumpleaños con la tensión de un viejo amor que parece no haberse apagado del todo. Prepárense, porque lo que sucedió en la mansión de Ozan Akbaba es digno de una telenovela y estamos aquí para contarles cada detalle jugoso, cada mirada furtiva y, por supuesto, las palabras que todos están comentando. Como saben, en nuestro canal nos encanta indagar en esas historias donde la realidad supera a la ficción, y el evento de este fin de semana no ha sido la excepción. Todo comenzó como una tarde soleada y festiva, pero terminó convirtiéndose en el titular más candente de la semana. El escenario era perfecto. El jardín de la lujosa casa de Ozan Akbaba estaba decorado con globos de colores, luces brillantes y mesas llenas de dulces, todo preparado para celebrar el cumpleaños de su amado hijo. La atmósfera era de pura alegría, amigos cercanos, familiares y algunas caras conocidas del medio artístico se habían reunido para compartir este momento especial. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, esperaba la llegada de una invitada que no estaba en la lista oficial, pero que definitivamente estaba en el corazón de los recuerdos de Ozan. Hablamos, por supuesto, de la bella y talentosa Sinem Unsal. Todos recordamos esa historia de amor apasionada y tormentosa que vivieron Sinem y Ozan hace algunos años. Fue un romance que llenó portadas, lleno de promesas eternas que, por azares del destino, quedaron en el aire. Aunque ambos tomaron caminos separados y construyeron sus propias vidas, los rumores dicen que esa chispa nunca se extinguió por completo. Y ayer, esa chispa amenazó con convertirse en un incendio. Justo cuando Ozan estaba a punto de cortar el pastel con su hijo, se escuchó el motor de un coche detenerse en la entrada. La puerta del jardín se abrió y allí estaba ella, Sinem Unsal, radiante, con un vestido de verano que realzaba su belleza natural y una caja de regalo gigante en sus manos. El silencio que se apoderó de la fiesta fue casi ensordecedor. Las risas se detuvieron, la música pareció bajar de volumen y todas las miradas se dirigieron primero a ella y luego, inevitablemente, a Ozan. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo reaccionaría Ozan? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría la madre del niño ante la presencia de la ex gran amor de su pareja? Ozan, visiblemente sorprendido, dejó el cuchillo del pastel sobre la mesa y caminó lentamente hacia Sinem. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y una emoción que no pudo ocultar. No sabía que vendrías, dijo Ozan, con la voz un poco temblorosa, mientras se acercaba a ella. Sinem, con esa sonrisa encantadora que la caracteriza, le respondió con suavidad, sabía que hoy era un día importante para ti y para tu hijo. No quería ser una sombra del pasado, solo quería traer alegría. El pasado es pasado, pero el cariño siempre queda, Ozan. Estas palabras resonaron entre los invitados más cercanos, quienes contuvieron la respiración. Fue un momento mágico y a la vez peligroso. Sinem se arrodilló para estar a la altura del pequeño, quien la miraba con curiosidad, y le entregó el enorme paquete. «Feliz cumpleaños, pequeño príncipe. Esto es para ti», le dijo con dulzura. El niño, ajeno a la compleja historia de los adultos, rompió el papel con entusiasmo, revelando un coche eléctrico de juguete, exactamente el modelo que había estado pidiendo durante meses. La alegría del niño rompió un poco el hielo, y Ozan soltó una risa nerviosa pero genuina. «Siempre tuviste buen gusto para los regalos, Sinem». «Gracias, de verdad», añadió Ozan, mirándola fijamente a los ojos. Pero, queridos seguidores, aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Mientras esta escena conmovedora ocurría, la madre del niño observaba todo desde la mesa principal. Su rostro era indescifrable al principio. Muchos esperaban un escándalo, una escena de celos o que le pidiera a Sinem que se marchara. Después de todo, tener a la exnovia de tu pareja, esa mujer que fue el gran amor de su vida, en la fiesta de tu hijo, no es algo fácil de digerir. Sin embargo, lo que sucedió nos dejó a todos con la boca abierta y demostró una madurez que pocas veces vemos en este mundo de egos y dramas. La madre caminó hacia ellos con paso firme. El murmullo de los invitados regresó, especulando sobre lo que diría. Se detuvo frente a Sinem y Ozan.
Hubo un segundo de silencio tenso donde nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, la madre sonrió. No fue una sonrisa forzada, sino una sonrisa tranquila y segura. Miró a Sinem y luego a su hijo, que ya estaba jugando felizmente con el coche nuevo. Sinem, comenzó diciendo la madre con voz clara, para que todos pudieran escuchar y dejar de especular. Lo más importante para mí en este mundo es la sonrisa de mi hijo. Hoy, tú has hecho que esa sonrisa sea más grande. Cualquiera que traiga felicidad a mi hijo es bienvenido en esta casa. Gracias por el gesto, has sido muy generoso de tu parte. Sinem, visiblemente aliviada y quizás un poco emocionada por la cálida recepción, asintió con respeto. Gracias a ti por permitirme estar aquí unos minutos. Solo quería compartir este detalle, respondió Sinem. Ozan, que estaba en medio de las dos mujeres más importantes de su historia actual y pasada, suspiró aliviado. Es un día de celebración, dijo Ozan, levantando su copa. Brindemos por la felicidad, por el respeto y por los nuevos recuerdos. Aunque la interacción fue cordial, mis queridos chismosos, no podemos ignorar las miradas. Varios testigos aseguran que, a pesar de la amabilidad de la madre y la diplomacia del momento, hubo instantes en los que Ozan y Sinem se miraron como si el tiempo no hubiera pasado. Hubo un momento, justo antes de que Sinem se despidiera para no incomodar más, en el que Ozan le susurró algo al oído. Nuestros informantes dicen que le dijo, nunca dejas de sorprenderme, sigues siendo única, ¿no es eso una declaración velada de que el fuego aún arde? Sinem solo sonrió, le tocó el brazo con cariño y se marchó tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí un aroma a perfume caro y un mar de preguntas sin respuesta. La fiesta continuó, pero el tema de conversación había cambiado irrevocablemente. Todos hablaban de la elegancia de Sinem, de la reacción caballerosa de Ozan y, sobre todo, de la increíble postura de la madre. Pero nosotros, que conocemos los entresijos del corazón, sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Fue esta visita solo un gesto inocente por el cumpleaños del niño? ¿O fue una excusa perfecta para que Sinem volviera a entrar en la vida de Ozan? No olvidemos que ambos están actualmente solteros en sus proyectos profesionales, y quién sabe si esa química en pantalla y fuera de ella podría reactivarse. La forma en que Ozan la defendió con la mirada y la recibió con los brazos abiertos dice mucho más que 1000 palabras. Y la madre, aunque educada, seguramente notó esa conexión eléctrica que todavía vibra entre ellos. Es fascinante ver cómo las vidas de nuestros actores favoritos se entrelazan de formas tan inesperadas. Sinem Unsal demostró tener un gran corazón y mucha valentía al presentarse allí. Ozan Akbaba demostró que el pasado no se borra, se transforma. Y la madre nos dio una lección de clase y seguridad. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿será este el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Ozan y Sinem? ¿Veremos más encuentros casuales como este en el futuro cercano? Los fans de la pareja ya están inundando las redes sociales con teorías y esperanzas de una reconciliación, y después de ver lo que pasó ayer, no podemos culparlos. El destino parece querer juntarlos de nuevo, y un cumpleaños infantil fue el escenario perfecto para este reencuentro de película. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos de estos dos, porque algo me dice que esta historia aún tiene muchas páginas por escribir. Muchas gracias por acompañarnos en este video lleno de emociones y sorpresas. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestros valiosos suscriptores, sobre este increíble suceso. ¿Creen que Sinem hizo bien en ir a la fiesta o fue una falta de respeto? ¿Piensan que la madre fue sincera o solo actuó por educación? Y la pregunta del millón, ¿todavía hay amor entre Ozan y Sinem? Déjenos sus opiniones en los comentarios, los leemos todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna exclusiva y darle un gran like a este video si les gustó el chisme de hoy. Hasta la próxima, amigos.